Saludos, muy buenas noches. Es viernes 9 de marzo. Comienza la cuenta atrás para las elecciones autonómicas. En la campaña de las elecciones de Andalucía ha arrancado en la medianoche de este viernes. El candidato del PSOE a la Junta, José Antonio Griñán, ha alertado del cambio hacia atrás que supondría una victoria popular. El número 1 del PP, Javier Arenas, ha subrayado que el 25M se celebrará el examen de la asignatura del cambio y la alternancia. Y por su parte, el candidato de Izquierda Unida, Diego Valderas, ha pedido el voto para acabar con el bipartidismo. Yo creo que el cambio de Andalucía está cerca, que va a ser un cambio histórico. Somos la única comunidad autónoma con el mismo gobierno los últimos 30 años. La única comunidad de España. Y yo veo el cambio cerca porque los andaluces no tenemos ningún miedo al cambio. Y hoy se ha celebrado como cada viernes el Consejo de Ministros. Se ha dado luz verde a la dación en pago para aquellas personas que no tengan ingresos y cuya vivienda tenga un valor máximo de 200.000 euros. Se trata de una medida que se incluye en el Código de Buenas Prácticas dirigido a las entidades financieras. Los bancos podrán acogerse a ella de forma voluntaria, pero tendrán que hacer pública su decisión, si aceptarán o no que se pueda saldar la hipoteca con la entrega de la vivienda. Y el exdirector general de Trabajo de la Junta, Francisco Javier Guerrero, ha asegurado que el expresidente Manuel Chávez, la portavoz de la Junta, Mar Moreno, y el exconsejero José Antonio Viera sabían cómo se trabajaba en las ayudas investigadas. Guerrero ha iniciado su declaración de hoy ante la juez Mercedes Alaya, diciendo que estas tres personas están intentando salvar su honorabilidad a costa de él, lo cual le escandaliza. Ha lamentado que Viera vaya diciendo que él es un indeseable, que Chávez diga que no le conoce y que Moreno le ponga a caer de un burro, y ha añadido que eso le escandaliza porque no entiende cómo dicen que en 3 gobiernos del PSOE no se sabía cómo se trabajaba en la Consejería de Empleo y en las ayudas y subvenciones. Y más cosas porque hoy se cumplen ya 5 meses de la desaparición de Ruth y José. 5 meses sin saber el paradero de los 2 hermanos que se encontraban con su padre ese día 8 de octubre en Córdoba y que, según la versión del progenitor, desaparecieron en el Parque Cruz do Conde de la ciudad. El jueves más, la familia materna de los pequeños se concentraron a las 6 de la tarde en la Plaza de las Monjas de la capital, en Huelva, pero esta vez los asistentes portaron velas blancas y pidieron al padre de los niños, José Bretón, en prisión desde el pasado 21 de octubre por estos hechos, que diga de una vez la verdad. La Pepa sale hacia Cádiz para celebrar su bicentenario. El original de la Constitución de 1812 ha salido hoy del Congreso de los Diputados con destino a Cádiz, la ciudad donde se redactó para celebrar su bicentenario, y lo ha hecho rodeado de un fuerte dispositivo de seguridad que acompañará en su texto hasta su destino. Y como cada viernes, las carteleras españolas se renuevan y llegan los estrenos de la semana. La tragicomedia francesa Intocable nos propone un canto al optimismo y a las ganas de vivir. El cine nacional llega con 2 títulos. Por un lado, el debut en la dirección de Paula Ortiz, en De tu ventana a la mía, con una Maribel Verdú brillante, y el terror en Dictado. Son algunas de las propuestas para este fin de semana. He malgastado mi vida sola. ¿Te gusta? Este es el baño. ¿Qué pasa? Les adelantamos otros asuntos en titulares. Los acreedores privados de Grecia han renunciado a cobrar el 50% de lo que el país heleno les debe. Los grandes bancos han aceptado esta oferta porque la otra alternativa era no cobrar nada. El exdirectivo despedido de hace unos meses de Invercaria y que protagoniza las conversaciones con Laura Gomis sobre el falseo de expedientes acude a la primera sesión del juicio en contra de la decisión de la empresa pública. Y las nuevas tecnologías llegan a las iglesias, al menos a una parroquia de Nerja, donde en lugar de haber un coro, la misa está amenizada por una tableta electrónica.
La campaña de las elecciones de Andalucía ha arrancado en la medianoche de este viernes. El candidato del PSOE a la Junta, José Antonio Griñán, ha alertado del cambio hacia atrás que supondría una victoria popular. El número 1 del PP, Javier Arenas, ha subrayado que el 25 de marzo se celebrará el examen de la asignatura del cambio y la alternancia. Por su parte, el candidato de Izquierda Unida, Diego Valderas, ha pedido el voto para acabar con el bipartidismo. A las 12 de esta noche ha dado comienzo en las comunidades autónomas de Andalucía y Asturias la campaña electoral para la renovación de sus parlamentos regionales, que culminará el día 25 de marzo con las votaciones. Los socialistas han elegido Sevilla para iniciar la campaña electoral con el candidato José Antonio Griñán, quien ha hecho un llamamiento a los andaluces para parar la involución política y social de los líderes del PP, Mariano Rajoy y Javier Arenas, y a preservar la isla de libertad social que es Andalucía. Debemos conservar este testigo incómodo para la derecha, que es Andalucía, para que por aquí no pase todo lo que está pasando en España, para que aquí podamos mantener esa isla de libertad y de bienestar social. Por su parte, el presidente del PP andaluz y candidato a la presidencia de la Junta, Javier Arenas, ha dado por iniciada la campaña electoral pulsando un botón en el escenario instalado en el patio de una sede municipal del Ayuntamiento de Algeciras, en Cádiz, donde ha asegurado que el cambio político en Andalucía no solo es posible, sino que lo van a conseguir. Yo creo que el cambio de Andalucía está cerca, que va a ser un cambio histórico. Somos la única comunidad autónoma con el mismo gobierno los últimos 30 años. La única comunidad de España. Y yo veo el cambio cerca porque los andaluces no tenemos ningún miedo al cambio. En Asturias, la convocatoria de las elecciones se produce 8 meses después de las anteriores, en las que ganó por Asturias de Álvarez Cascos y que solamente logró formar un gobierno en minoría que no consiguió ver aprobados los presupuestos. Para el secretario general de la Federación Socialista Asturiana, Javier Fernández, esta cita electoral se debe afrontar con más ganas e ilusión que nunca y está dispuesto a quemarse en el gobierno para sacar adelante la comunidad. Y si hay un candidato que está dispuesto a quemarse para gobernar en Asturias, os aseguro que es este candidato. Así que... Según el barómetro del CIS, el PSOE ganaría las elecciones en Asturias. Esta encuesta sitúa a los socialistas de Javier Fernández con 14 diputados, uno menos que en mayo de 2011, pero suficientes para ser la fuerza con más escaños ante el retroceso de Francisco Álvarez Cascos. El candidato del PSOE y actual presidente de la Junta, José Antonio Griñán, ha elegido la Plaza de la Encarnación de Sevilla para abrir una campaña que cerrará también en la capital hispalense el 23 de marzo, acompañado del secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba. Él recorrerá las 8 provincias en las próximas 2 semanas y anoche hacía un llamamiento para parar la involución política y social de los líderes del PP, Rajoy y Arenas, para preservar la isla de libertad social que es Andalucía. Ambos son responsables de una gran estafa electoral, aseguró Griñán, y recordó la subida de impuestos, la reforma laboral que beneficia a la patronal y al despido público. El candidato socialista se ha mostrado convencido de la victoria socialista el 25 de marzo, a pesar de que, según el CIS, el PP rozaría la mayoría absoluta. Primer día de campaña con reparto de propaganda en la barriada de Alcosa de Sevilla, una ciudad por la que los socialistas sienten especial debilidad. Es una satisfacción arrancarla en Sevilla. Una ciudad en la que todos y cada uno de los proyectos importantes llevan la firma de los socialistas y llevan la firma de la Junta de Andalucía, y ese es nuestro programa electoral, seguir pegados a los problemas y a las oportunidades de Sevilla. Que asegura es una ciudad que siempre les acoge y confía en ellos. Moreno afirma que es difícil engañar a los sevillanos y que se han dado cuenta de que el PP ha engordado a base de mentiras y se está deshinchando con verdades. La candidata socialista ataca al PP reprochándole que prometió una varita mágica contra el desempleo y a los 2 meses ha anunciado que se van a destruir 650.000 puestos de trabajo más. Lo dicen y se quedan tan panchos, prometieron lo contrario y ahora están anunciando que se va a crear el doble de paro que se creó en el último año de gobierno socialista. El PP ha traído a esta tierra más paro, ha traído más desesperanza, ha subido los impuestos, le ha metido la mano en el bolsillo a la gente y lógicamente los ciudadanos ante eso se han echado a la calle y hay un cambio de tendencia en las encuestas que es lo que en estos momentos tiene nervioso al Partido Popular.
La número 2 del PSOE reivindica el camino seguro que su partido ofrece a los andaluces con el objetivo de crear empleo sin que nadie se quede atrás. Y después de comenzar la campaña electoral, las agendas de los candidatos se han copado de actos, encuentros y mítines para tratar de ganarse la confianza de los andaluces. Romper con las diferencias salariales entre hombres y mujeres o la concesión de microcréditos para las mujeres emprendedoras son algunos de los últimos compromisos que el candidato del Partido Popular, Javier Arenas, ha lanzado en esta cuenta atrás hacia el 25 de marzo. El cambio del color político en Andalucía será una realidad el próximo 25 de marzo. Eso si el candidato a la presidencia de la Junta, Javier Arenas, lo consigue. Un aire fresco tras 30 años de gobierno socialista, dice Arenas, necesario y posible. Comienza la cuenta atrás para que dé comienzo la campaña electoral, una campaña que el presidente del PP andaluz anuncia que será positiva, realista y llena de propuestas, propuestas y propuestas. ¿Qué es el cambio? Pues señoras y señores, sobre todo en este caso muchas más señoras que señores aquí en la sala, el cambio es que los jóvenes tengan oportunidades y las mujeres tengan oportunidades en Andalucía. Ese es un gran resumen de cambio. Asegura que las elecciones no están ganadas y que si llega a la presidencia de la Junta de Andalucía, dice Arenas que dialogará más que cuando se está en la oposición. Mi impresión es que estamos rozando una mayoría de gobierno. No me gusta nunca hablar de mayoría absoluta. Estamos rozando una mayoría de gobierno. Y no me gusta hablar de mayoría absoluta porque si soy presidente y tengo mayoría absoluta, todos los días intentaré demostrar a la sociedad andaluza que me comporto como si no la tuviera. Coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, Arenas ha propuesto un plan de conciliación entre la vida familiar y la laboral. Para el Popular son las mujeres, junto con los jóvenes, las mayores víctimas de la crisis. Pide ayuda a los andaluces para que con la receta de la austeridad y las reformas podamos salir de esta complicada situación económica. Y el Consejo de Ministros aprobaba hoy sendos decretos para atenuar el problema de los desahucios entre las personas con riesgo de exclusión social y completar el plan de pago a proveedores por parte de las comunidades autónomas y los ayuntamientos. A la reunión, que estaba presidida por el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, asistieron todos los ministros, menos el titular de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, que participó en Bruselas en el Consejo de Medio Ambiente de la Unión Europea. El primero de los decretos busca minimizar el impacto negativo de los desahucios en las familias en situación más vulnerable e incluye un código de conducta al que se irán sumando las entidades financieras. Medidas sobre desahucios y pago a proveedores. El Consejo de Ministros aprueba hoy 2 decretos para atenuar estos problemas que afectan a particulares y administraciones. El primero de los decretos busca minimizar el impacto negativo de los desahucios en las familias en situación más vulnerable e incluirá un código de conducta al que se irán sumando las entidades financieras. Así lo avanzó ayer el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos. Por esta norma, las familias con todos sus miembros en paro podrán evitar el desahucio de sus viviendas si es la única que poseen, su valor no supera los 200.000 euros y la entidad que concedió la hipoteca se adhiere a este código de buenas prácticas. El Gobierno también da su visto bueno a otro decreto que impulsará los mecanismos de ejecución del plan para que los ayuntamientos y las autonomías paguen las facturas pendientes a los proveedores. Esta iniciativa cuenta con una dotación de 35.000 millones de euros. A través de ella, las comunidades y las corporaciones locales recibirán un préstamo sindicado a 10 años, con 2 de carencia y un tipo de interés cercano al 5%. Y también de forma voluntaria, aunque obligados de forma velada, los acreedores privados de Grecia han renunciado a cobrar el 50% de lo que el país heleno les debe, en total 100.000 millones de euros. Este jueves se vencía el plazo para que los acreedores de Grecia negociaran la quita de la deuda, imprescindible para evitar la quiebra de Atenas y el contagio al resto de países de la Unión Europea. Las negociaciones preocupaban mucho en nuestro país y en Italia. La reestructuración de la deuda helena prevé la condonación de algo más de 100.000 millones de euros a través de un canje de los bonos actuales y que ya no estarán sujetos al derecho griego sino al del Reino Unido, cuya normativa es más favorable para los inversores. Los grandes bancos han aceptado esta oferta porque la otra alternativa era no cobrar nada. A cambio recibirán otro tipo de incentivos que aún tendrán que concretarse.
De no haberse alcanzado este acuerdo, el efecto sobre la economía europea podría haber sido catastrófico. Precisamente el Banco Europeo ha revisado su previsión de crecimiento para este año y, según sus cálculos, en el peor de los escenarios, el Producto Interior Bruto de la zona euro caerá un 0,5%. El presidente del Banco Central Europeo vaticina crecimiento raquítico con más inflación, pero alaba las subastas. Con una previsión de contracción de la zona euro máxima para Europa del 0,5% en este año, Draghi prevé en 2013 un crecimiento medio del 1,1%. A pesar de todo, asegura que la zona euro muestra signos de estabilización. El presidente del Banco Central Europeo ha anunciado que se revisa a la alza las previsiones de inflación, una previsión del 2,4% frente al 2% pronosticado en diciembre. Se muestra optimista y anuncia que la zona euro se recuperará a lo largo de 2012. En este sentido, Draghi destaca los efectos poderosos de las inyecciones de liquidez de la entidad. El Banco Central Europeo ha decidido mantener los tipos de interés al 1% en la zona euro, hasta que la Comisión no se pronuncie sobre las nuevas cifras del objetivo de déficit de España. El presidente ha considerado prematuro hablar sobre la reducción de déficit para este año. Y el Consejo Confederal de Comisiones Obreras y el Comité Confederal de UGT, máximos órganos entre los congresos, ha aprobado por unanimidad la convocatoria de huelga general contra la reforma laboral para el próximo 29 de marzo, según han informado fuentes de ambos sindicatos. La fecha elegida, el jueves 29, coincide con el paro general convocado por los sindicatos nacionalistas en el País Vasco y Navarra contra la reforma laboral y el día previo a la presentación de los presupuestos generales del Estado. Habrá huelga general. Tanto UGT como Comisiones Obreras han decidido convocar el paro para el 29 de marzo. Los órganos de dirección de ambos sindicatos lo han acordado por unanimidad. La huelga se realizará contra la reforma laboral del Gobierno y será la primera huelga general contra el Ejecutivo de Mariano Rajoy. El mismo presidente ya contaba con la posibilidad de que este proyecto provocara una huelga, según se le escuchó comentar en privado en Bruselas. Los sindicatos protestan por la norma que ahora tramita el Congreso, que reduce la indemnización por despido improcedente y que permite el despido objetivo con 20 días para empresas con caídas de ventas. Argumentan que es injusta para los trabajadores, ineficaz para la economía e inútil para el empleo. Han pedido al Gobierno que negocie algunos puntos sin éxito. Hasta el día de hoy los sindicatos habían llamado a la movilización contra la reforma. La primera vez fue el 19 de febrero, la segunda será este domingo 11 de marzo. El exdirector general de Trabajo de la Junta, Francisco Javier Guerrero, ha asegurado hoy que el expresidente Manuel Chávez, la portavoz de la Junta Mar Moreno y el exconsejero José Antonio Viera sabían cómo se trabajaba en las ayudas investigadas. Guerrero ha iniciado su declaración, la tercera, ante la juez Mercedes Alaya, diciendo que estas tres personas están intentando salvar su honorabilidad a costa de él, lo cual le escandaliza. Ha lamentado que Viera vaya diciendo que él es un indeseable, que Chávez diga que no le conoce y que Moreno le ponga a caer de un burro. Añade que eso le escandaliza porque no entiende cómo dicen que en 3 gobiernos del PSOE no sabían cómo se trabajaba en la Consejería de Empleo y en la Dirección General de Trabajo. Guerrero ha continuado sus críticas al exconsejero Antonio Fernández, quien en su etapa al frente de Empleo dio su conformidad a completar el planning de Viera en las ayudas a empresas de la Sierra Norte de Sevilla. Y el secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, ha pedido hoy al presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, que desmienta las acusaciones de Guerrero y que dimita durante la presentación de la propuesta del PP de crear un enclave logístico al sur de Europa. En Cádiz, Antonio Sanz se ha referido a la declaración de Guerrero ante la juez de instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga la trama de los seres fraudulentos. Un testimonio que, de ser verdad, ha calificado como de vergonzoso. Según la declaración de Guerrero, el expresidente Manuel Chávez, la portavoz de la Junta Mar Moreno y el exconsejero de Empleo José Antonio Viera sabían cómo se trabajaba en las ayudas investigadas, por lo que Sanz pide a estos dirigentes, en especial a José Antonio Griñán, que desmientan o que dimitan. Lo que ha quedado demostrado es que el Fondo de Reptiles era un sistema cerrado y exclusivo al servicio de los intereses del PSOE. ¿Por qué? Porque el propio director general pone de manifiesto ayer a la juez que no existía ninguna norma, que no existía ningún procedimiento, que no existía ningún control y que no existía publicidad.
Y otro de los escándalos que salpican al gobierno regional, el de Invercaria, celebra hoy la primera sesión en el juzgado de lo social por el despido del exdirectivo Cristóbal Cantos. Este empleado de Invercaria denunció a la empresa pública al considerar que su despido era improcedente, ya que según argumenta se produjo por negarse a elaborar falsos expedientes que acreditan las inversiones de Invercaria a empresas. En dicho juicio, según la información de la demanda, Cantos indica que ha sufrido daños psicológicos y morales valorados en 300.000 euros y solicita además la nulidad del despido y su reincorporación al puesto de trabajo y los salarios de tramitación. Cristóbal Cantos es el exdirectivo que protagoniza la primera de las grabaciones que salió a la luz y que reproduce una conversación entre la exdirectora de Invercaria, Laura Gómez, y él. Una cinta en la que Gómez presiona a Cantos para maquillar las operaciones de inversión. Cambiamos completamente de asunto. El lehendakari Patxi López proponía ayer la creación de un foro en el Parlamento Vasco para consolidar el final del terrorismo en Euskadi. En él podrán comparecer representantes de la izquierda abertzale si así lo determinan los grupos de la Cámara. Mientras la izquierda abertzale no exija, insisto, a ETA la disolución incondicional y pida el perdón que ha de pedir a las víctimas, es evidente que a mí me parece que no procede que estén en esa mesa. El ministro de Interior ha sido rotundo. Ni Bildu, ni Amaiur, ni en general la izquierda abertzale deben estar en el Foro por la Convivencia, cuya creación debate este jueves la Cámara Vasca. Desde Bruselas, donde asiste a un Consejo de Ministros Europeos, Jorge Fernández Díaz ha recalcado que la izquierda abertzale aún no ha asumido su responsabilidad y por eso no se puede invocar el pacto del Congreso para estar en el Foro. Ese acuerdo lo que exige es que ETA se disuelva de forma incondicional. Todavía ni Bildu, ni Amaiur, ni en general la izquierda abertzale ha pedido en ningún momento a ETA que se disuelva, ni ha asumido la parte de responsabilidad importantísima que tiene. Y ha aludido a posibles intereses electorales. Creo que algunos, y quiero quedarme ahí por mi responsabilidad institucional, creo que algunos están mirando permanentemente y demasiado de reojo a las elecciones autonómicas vascas próximas, en lugar de mirar al objetivo que nos debería convocar a todos, que es el de la disolución incondicional de ETA. La propuesta del lehendakari de crear un foro parlamentario para ayudar a consolidar la convivencia y el final de ETA se ha topado con la oposición del PP y de UPyD, que consideran que puede ser un coladero por el que acabe entrando Batasuna. Y la banda terrorista ETA ha remitido a la agencia de noticias Gala un comunicado a través del cual pide al gobierno francés un diálogo directo, al tiempo que denuncia la versión habitual de las autoridades de ese país, que presentan el problema vasco como si fuese únicamente una cuestión española. En el comunicado, la banda terrorista dice que espera que el Ejecutivo francés responda positivamente a esta oportunidad del fin de ETA. Nuevo comunicado de ETA, esta vez dirigido al gobierno francés, al que pide la apertura de un diálogo directo sobre las consecuencias del conflicto vasco, en el que, según la banda terrorista, el Estado galo está directamente implicado. En el comunicado, enviado a la agencia de noticias France Press, se dice que los vascos esperan que París responda positivamente a esta oferta y emprenda conversaciones directas con la banda. ETA anunció el pasado 20 de octubre el abandono definitivo de las armas, después de 43 años de actividad terrorista, que han acabado con la vida de 829 personas en España. El gobierno de Mariano Rajoy ha descartado cualquier diálogo con la banda mientras no entregue las armas. El de esta madrugada ha sido el primer comunicado de ETA desde octubre, fecha en la que ya incluyó al gobierno francés en su llamamiento a abrir un proceso de diálogo directo. Desde ese anuncio, 9 de los 13 etarras detenidos han sido arrestados en Francia. Este pronunciamiento se produce además en plena campaña electoral francesa que llevó la semana pasada a Nicolas Sarkozy a la localidad vasco-francesa de Bayona. Allí aseguró que estaba dispuesto a un deseable acercamiento de presos terroristas a sus lugares de origen, siempre que ese proceso se produjera en un marco exento de violencia e intolerancia. Hoy se cumplen ya 5 meses de la desaparición de Ruth y José, 5 meses sin saber el paradero de los dos hermanos que se encontraban con su padre ese fatídico 8 de octubre en Córdoba y que, según la versión del progenitor, desapareció en el Parque Cruz Conde de la ciudad. Un jueves más, la familia materna de los pequeños se concentraban a las 6 de la tarde en la Plaza de las Monjas de la capital de Huelva. Velas blancas, lazos verdes y esta canción.
Huelva ha querido recordar una vez más que Ruth y José continúan desaparecidos. Y lo ha hecho con una concentración para pedir su regreso cuando se cumplen 5 meses desde que se viera por última vez a los dos hermanos en Córdoba. Arropando a Ruth, la madre de los pequeños, unas 500 personas que han portado las pancartas habituales junto a una nueva. En ella se ha podido ver por primera vez, junto a las fotografías de los niños, la de José Bretón y la de sus hermanos Catalina y Rafael, a quienes se pide su colaboración. Y a ellos también ha dirigido Ruth estas palabras de dolor. A los que de verdad pueden ayudar y no lo hacen, solo les deseo que nunca encuentren la paz, que no puedan dormir, que la risa y las voces de mis hijos los despierten por las noches. Y que siempre les recuerden, pudiste hacer mucho por nosotros y no lo hiciste. Que Dios, si puede, los perdone. La madre de los pequeños ha asegurado que le parece increíble que después de este tiempo aún no se sepa dónde están, y ha querido agradecer la labor de los muchos profesionales que desde el pasado 8 de octubre trabajan sin parar para saber el paradero de sus hijos. Y un abogado malagueño desaparecido en extrañas circunstancias el pasado fin de semana, aparecido muerto en el maletero de su coche. El presunto asesino es un ciudadano alemán de 50 años que ya ha sido detenido. Fuentes policiales indican que el móvil podría ser el robo. Los vecinos de las inmediaciones de la estación de autobuses de Málaga se han sorprendido hoy con un amplio despliegue policial en la zona. Numerosos agentes policiales acordonaron hoy el lugar donde poco antes se había hallado el cadáver del abogado Salvador Andrés Reina, en el maletero de su coche, según relata una de las vecinas. No lo sé, a mí no me lo han dicho, pero según a otros vecinos que ha sido un abogado y que estaba pues las partes santas. La desaparición del letrado fue comunicada a la policía el sábado y ayer fue detenido un ciudadano alemán de 50 años, lo que permitió localizar hoy el vehículo en el que se encontraba el cadáver. Fuentes policiales han precisado a EFE que el móvil del suceso podría ser el robo, ya que al parecer el supuesto autor acudió al despacho del abogado el viernes y posteriormente le podría haber obligado a extraer dinero de varias cuentas bancarias. Por su parte, el Colegio de Abogados de Málaga ha señalado en un comunicado que Salvador Andrés Reina ha sido asesinado cumpliendo con sus obligaciones como abogado, atendiendo en su despacho a un desconocido que resultó no ser un cliente, sino un ladrón y un asesino. La Pepa sale hacia Cádiz para celebrar su bicentenario. El original de la Constitución de 1812 ha salido del Congreso de los Diputados con destino a esta ciudad, la ciudad donde se redactó para celebrar su bicentenario. Lo ha hecho rodeado de un fuerte dispositivo de seguridad que acompañará el texto hasta su recorrido, su destino. Se trata de la primera vez que la Pepa sale del archivo de las Cortes, donde se conserva desde el mismo año de su firma, aunque en el Palacio de la Carrera de San Jerónimo está desde que se inauguró este edificio en 1850. A las 9:30 de la mañana, 2 operarios colocaron la caja que contiene la Pepa en un camión aparcado en el patio del Congreso que transporta otras obras procedentes del Museo de América y que antes de salir de Madrid recogerá otra más en el Museo Arqueológico. Una fuerte expectación ha rodeado el primer viaje de este texto hacia Cádiz. Y cambiamos de asunto para hablarle de una persona que ha dejado una gran obra. El espíritu de Vicente Ferrer sigue vivo a través de su fundación. Actualmente trabajan en el estado de Andhra, en la India, donde millones de personas viven bajo el umbral de la pobreza. Ahora en la exposición recorre Andalucía para dar a conocer esta gran obra. Transformar la sociedad en humanidad fue el lema de Vicente Ferrer durante toda su vida y ahora es de su fundación. Medio siglo dedicado a erradicar la pobreza en la India le reportó muchos premios, pero sobre todo mucha felicidad a miles de familias. Ahora llega a Cádiz la exposición Comprometidos con Anandpur, con la que la fundación de Vicente Ferrer continúa el legado de su titular tras su fallecimiento. Su viuda Ana Ferrer y su sobrino Jordi Folgado han estado presentes en la inauguración de esta muestra que pretende sensibilizar a los gaditanos sobre la vida en la India. El llamado primer mundo tiene mucho que aprender de este primer mundo en otras cosas y por lo tanto creo que es importante que nos sensibilicemos
que sepamos la importancia de las cosas real y por lo tanto no solamente felicitar por la labor, que eso lo hace mucha gente, sino desde luego apoyar e impulsar. India se considera actualmente un país emergente de 1 billón de habitantes, pero 400 millones de personas viven bajo el umbral de la pobreza. La Fundación ha conseguido grandes logros, entre ellos el 100% de escolarización en primaria y un 60% en secundaria, además de la cobertura social y económica de afectados por el VIH y discapacitados, una labor que se debe en gran medida a la importante ayuda de padrinos y colaboradores. Son personas normales, no son personas que tienen muchas cosas, no son personas ricas, son personas normales. Pero a pesar de estos tiempos difíciles y esta crisis, siguen mandando su aportación a la Fundación y a las familias de India. Es porque incluso sacrifican algo en su día cotidiano. Las fotografías de Ramón Serrano se encuentran en la Tesorería de la Seguridad Social, donde además se puede encontrar información sobre las diferentes formas de ayuda que existen a través de la Fundación. Como decía Vicente Ferrer, todas las acciones pequeñas suman una más grande. Vamos a conocer ahora la previsión del tiempo. Subirán las temperaturas diurnas en el norte, menos viento, será una jornada de estabilidad y ambiente soleado en todo el país. La nubosidad será muy escasa, habrá nubosidad variable en las costas del sureste peninsular por la influencia de los vientos marítimos de componente este, con un descenso térmico de 2-3 grados. Y en Andalucía, ambiente primaveral en las horas centrales de la jornada. Las temperaturas máximas descenderán algo. El descenso térmico será más notable en las provincias orientales. Soplará levante flojo en el estrecho. Y como todos los viernes les hacemos un resumen de lo que pueden encontrar estos días en la cartelera de los cines españoles. Nuestro mundo se muere. Tal vez tú seas el único que puede salvarnos. Se trata de John Carter, un veterano de la Guerra Civil Americana convertido en pieza clave de un conflicto que enfrenta a los extraños habitantes del planeta Marte. Andrew Stanton lleva al cine los relatos de John Carter de Marte, con Taylor Kitsch en el papel protagonista. Stevie, ¿sigue soltero? Estoy casado con la campaña. Buena respuesta. George Clooney y Ryan Gosling son el gobernador Mike Morris y su portavoz de prensa Stephen Meyers, embarcados en una campaña presidencial con escándalo político incluido. Clooney dirige Los idus de marzo y se rodea de un plantel de grandes actores, entre los que destacan Philip Seymour Hoffman, Paul Giamatti y Marisa Tomei. Yo haré o diré lo que sea si creo en ello, pero tengo que creer en la causa. 3 mujeres protagonizan las historias que se enlazan de tu ventana a la mía. Las separa el espacio, el tiempo y las edades de la vida en que se hallan inmersas, pero comparten su firme decisión de sobreponerse a las circunstancias. Maribel Verdú, Leticia Dolera y Luisa Gabasa se ponen a las órdenes de la debutante Paula Ortiz. Daniel creía haber enterrado sus remordimientos infantiles, hasta que ya de adulto, la pequeña Julia le demuestra que estos están más vivos que nunca. Juan Diego Boto, Bárbara Leni y Mágica Pérez protagonizan Dictado, de Antonio Chavarrías. El amor de una mujer a la que da vida Reese Witherspoon enfrentará a 2 espías de la CIA que no dudarán en utilizar los medios de la agencia para seducirla. McGee dirige Esto es la guerra. Dime, ¿no tienes ganas de largarte? Las vidas de un aristócrata y de un delincuente común se cruzan cuando el primero le contrata como cuidador. Sus orígenes tan opuestos no impiden que entre ellos surja una sólida amistad que ha conquistado la taquilla francesa. Éric Toledano y Olivier Nakache firman la comedia Intocable, que protagonizan François Cluzet y Omar Sy. Y la segunda parte de este tiempo de noticias las dejamos en manos de nuestro compañero, el periodista de esta casa, Juan Carlos Jiménez Laz, que va a hacer una interesante entrevista al ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. Con esta entrevista les dejamos.
Buenas noches y bienvenido a esta edición especial de Noticias, segunda edición. Nos acompaña, tenemos la suerte de que nos acompañe el señor Alberto Ruiz Gallardón. Bienvenido, buenas noches, muchísimas gracias. Muchas gracias y muy buenas noches. Estamos con el ministro de Justicia, pero estamos también con una persona que se siente andaluza. Yo diría que desde hace muchos años, porque entre otras cosas obtuvo la plaza de fiscal, ¿fue? En la Audiencia Provincial de Málaga, ¿fue así? Efectivamente. El poco tiempo que yo ejercí mi carrera, que es la carrera fiscal, porque rápidamente lo que yo pensaba que iba a ser una dedicación temporal en mi vida, la política, que luego se ha convertido ya en algo casi definitivo, pero lo hice en Málaga. Y tengo que decir que tengo no solamente un buen recuerdo de aquello, sino un magnífico recuerdo personal de mis compañeros, muy especialmente de Luis Portero, el fiscal que después fue asesinado por ETA, y que fue la persona pues que en una mesa como esta, cuando yo llegué sin saber nada de nada y con todas mis dudas y mis vértigos y mis angustias, me ayudó, me enseñó y me hizo enamorarme del amor al derecho, de lo que significa pues promover la acción de la justicia. Y bueno, pues tanto es mi amor por Andalucía que mi segunda casa la tengo en Málaga, concretamente en Nerja, y soy absolutamente feliz cuando estoy aquí. Sí, y además sabemos que efectivamente es visitante asiduo de Andalucía. De hecho, hoy está aquí con nosotros, así que tendremos oportunidad de hablar algo de Andalucía. Pero como ministro del Gobierno Rajoy y dirigente destacado del Partido Popular, ¿qué piensa en este momento en el que ya se ha resuelto esa especie de incertidumbre, no tanta incertidumbre, amenaza, advertencia, definitivamente confirmado, de huelga general convocada por los sindicatos Comisión Obrera y UGT para el 29 de marzo? En primer lugar, el máximo respeto al derecho de huelga, que es un derecho constitucional y que, por lo tanto, los sindicatos pueden en cualquier momento ejercerlo, y nosotros, que discrepamos de los beneficios de esa acción, en modo alguno discutimos de ninguna de las formas el perfecto derecho que tienen los sindicatos a la convocatoria de una huelga. Dicho esto, yo sí creo que en estos momentos los problemas gravísimos que tiene la economía española, los problemas que afectan a tantos ciudadanos, a tantas familias, no se resuelven con una huelga. Una huelga es una acción cuyo propósito fundamental es modificar una decisión de un gobierno. Y la decisión que ha tomado este gobierno es en beneficio de los trabajadores. Es una decisión absolutamente imprescindible para conseguir que España supere la crisis económica. No podíamos de ninguna de las formas, con el sistema laboral que teníamos antes, resultar un espacio atractivo en este mundo globalizado para la inversión, para la generación de riqueza y consiguientemente la generación de empleo. Y teníamos pues que, para ser competitivos, homologar nuestro sistema con aquellos países que en estos momentos están territorialmente compitiendo con España para atraer inversiones que sean capaces de generar puestos de trabajo. Por lo tanto, yo a los sindicatos, desde el máximo respeto, les llamaría una reflexión constructiva y positiva, una reflexión encaminada a que esta es una tarea hercúlea, que tenemos que ganar entre todos. Y el día que salgamos de la crisis, no piense usted que este gobierno va a ponerse ninguna medalla, al contrario, ese día reconoceremos el esfuerzo compartido que los agentes sociales tienen que realizar con el gobierno para superar la crisis. Pero ese esfuerzo, que tiene que ser un esfuerzo exigente, crítico, donde en la tramitación parlamentaria tenemos que ver cuáles son todas las medidas que tenemos que adoptar para mejorar la competitividad de nuestro país, no es en modo alguno compatible con una convocatoria de huelga que lo que hace es distanciarnos de esa imagen de país fuerte y decidido a superar la crisis que España tiene que dar, no solamente en el interior, sino en el exterior. Por lo tanto, contesto a su pregunta, el máximo respeto, pero mi invitación a una reflexión, porque en la hora crítica que vive la economía española y, por consiguiente, la nación española, los agentes sociales y muy especialmente los sindicatos tienen que ser promotores activos de la solución, y la huelga no es un camino a la solución. No parece la solución, efectivamente. Y además una huelga muy rápida, muy pronta, ¿no? No han pasado prácticamente ni los 100 días de gracia que se le dan siempre a todos los gobiernos. Regresemos y centrémonos en Andalucía. Los ciudadanos andaluces estamos bastante asombrados ante la cadena de casos de corrupción, escándalos que estamos conociendo prácticamente a diario en Andalucía. ¿Qué ha fallado? ¿Por qué
esta situación en cadena? ¿Por qué tantos escándalos? ¿Por qué no se asumen responsabilidades políticas? ¿Por qué incluso algunos de los imputados siguen en sus cargos? Y además, ¿este saqueo de alguna vez se podrá recuperar los fondos públicos que se han perdido? Siempre que se produce un supuesto de conducta irregular, lo primero que tenemos que saber es que la responsabilidad es de la persona que lo ha cometido. Por lo tanto, el primer y principal reproche tiene que ir dirigido hacia aquella persona que, valiéndose de su cargo, que valiéndose de su condición de responsable político, ha provocado un enriquecimiento a sí mismo, a terceros o a su formación política. Ese es el principal reproche. Por lo tanto, tenemos que introducir un nivel de exigencia ética en los comportamientos políticos que hagan, si no imposible, al menos extraordinariamente difícil, que estas conductas se puedan reproducir en Andalucía y en cualquier parte de España. Dicho eso, que el principal reproche tiene que ser hacia los autores, sí tenemos que pensar que cuando una estructura política, una administración, ya puede ser un ayuntamiento o una comunidad autónoma, no establece controles preventivos para detectar que aquellos que no siguen esos comportamientos éticos no puedan, aunque quieran, realizar estas conductas ilegales, algo está fallando en esas propias estructuras. Y ahí es donde tenemos que hacer una reflexión profunda sobre qué significa muchas veces la ausencia de control. Y la ausencia de control nace en política de una percepción de que no hay nadie que después de ti va a venir a vigilar lo que tú has hecho. ¿Y eso por qué ha ocurrido en Andalucía? Porque Andalucía es la única comunidad autónoma de España, la única, donde no se ha producido un elemento que es determinante para la profundización de la democracia, que es la alternancia en el poder. Yo hoy soy ministro de Justicia, no lo era hace 3 meses, y sé perfectamente que se producirá en su momento una alternancia en el poder, lo cual, además de mis obligaciones éticas, me lleva a mis responsabilidades de saber que estoy provisionalmente ocupando un puesto que otros habrán de asumir después. Cuando se confunde la ocupación de un puesto político con un sentido de propiedad, cuando se piensa que va a ser indefinida el ejercicio de responsabilidades políticas, muchas veces se relajan los controles y se relajan también las disciplinas éticas que toda persona, especialmente los políticos, tenemos que tener. Yo, por lo tanto, sí creo que al margen de las responsabilidades concretas, individuales, de cada uno de los autores de aquellos asuntos que están siendo investigados por los jueces en estos momentos, tenemos que saber que para una sociedad la regeneración que significa la alternancia es formidable, que eso introduce oxígeno, que introduce una nueva ambición colectiva, unas nuevas ganas de superar los problemas, que eso aleja cualquier tentación de confundir tu despacho con tu casa y de confundir lo que es tuyo con lo que tú manejas pero que no es tuyo porque pertenece a los ciudadanos. Y tienes que saberlo, que aunque tú tengas disposición sobre ello, no te pertenece y por lo tanto no puedes disponer libremente de ello. El día que alcancemos ese criterio de que los políticos estamos siempre provisionalmente en nuestros puestos y que la alternancia enriquece nuestras propias instituciones, creo que habremos madurado muchísimo en nuestra democracia. Yo creo con toda sinceridad que Andalucía necesita un cambio. Andalucía necesita una alternativa. Andalucía necesita que los ciudadanos sepan que no es inevitable lo que está pasando, que hay otra forma de gobernar, que hay otro estilo, que hay otras exigencias, que hay otras ambiciones, que hay otros proyectos. Y por eso creo que en las próximas elecciones tenemos que aprovechar todos esta oportunidad para hacer de Andalucía lo que Andalucía debe ser en el siglo XXI en España y en Europa. ¿Considera entonces, señor Gallardón, que esta ausencia de alternancia en el poder, concretamente en Andalucía, 30 años de continuidad del Partido Socialista Obrero Español en Andalucía, ha generado de alguna forma no solamente la causa o una de las causas probables de tantas irregularidades y de tanta corrupción, como al fin y al cabo estamos viendo diariamente en los medios de comunicación y en los juzgados ya, sino también una, digamos que una especie de régimen presidencialista o incluso dictatorial con aspectos de democracia? Más que presidencialista,
yo de lo que hablaría es de corporativismo. Es decir, cuando al final un grupo político, me da igual que sea el Partido Socialista o que sea el Partido Popular, piensa que está instalado en un espacio político, una comunidad autónoma, y que eso es permanente en el tiempo, a partir de ese momento se pierde la tensión creadora, que es lo que justifica que todos estemos aquí, que no es cosa distinta que servir a los ciudadanos. Y eso tiene que romperse necesariamente. Andalucía tiene unas oportunidades formidables de futuro, formidables. Yo estaba hace poco analizando con unos compañeros norteamericanos el papel que estaban jugando, por ejemplo, dentro de Estados Unidos, aquellas regiones que ellos los llaman Estado, absolutamente punteras, donde han sido capaces de sumar no solamente una oferta formidable de servicios, muy vinculados con el turismo, sino que además han sabido acompañarlo con una apuesta por industrias de altísima tecnología, de investigación y de desarrollo. Y pensábamos en California, y yo les decía, si es que la California no solamente de España, la California de Europa tiene que ser Andalucía, tiene todos los condicionantes, tiene una oferta extraordinaria de servicios para hacer su territorio muy atractivo para la inversión, tiene una cualificación personal que es verdaderamente notable. Yo protesto, pero protesto desde el profundo conocimiento que tengo de esta tierra, contra esa imagen que muchas veces se han dado de los ciudadanos andaluces como ciudadanos que lo que buscan es vivir de un subsidio y alejarse de responsabilidades y de asumir riesgos. Todo lo contrario, donde más emprendedores hay en España es en Andalucía, donde más talento hay es en Andalucía, que todo ese talento, que toda esa masa crítica de personas bien formadas por algunas formidables universidades que tienen en Andalucía y con una voluntad de superación de futuro, en estos momentos, en lugar de encontrar una oportunidad, se encuentre como se encuentran, una administración que lo único que les ofrece es decir, bueno, yo a ti no te voy a dar un trabajo, pero no te preocupes, que si eres, bueno, una persona con la que yo puedo hablar, te voy a dar un subsidio, es frustrar vocaciones, es romper ilusiones. Andalucía tiene un potencial tan extraordinario en este siglo XXI, durante los próximos 5, 10, 15, 20, 25 años, Andalucía tiene que ser el referente de la recuperación económica y del crecimiento de España, y lo puede hacer, porque tiene todas las condiciones para hacerlo. ¿Pero qué necesita para eso? Recuperar la ilusión y la confianza en sí misma. Recuperar un discurso político que no sea complaciente de decir, tú no vas a conseguir nada por ti mismo, pero si te llevas bien conmigo, yo te lo voy a facilitar. Recuperar los valores del mérito, del esfuerzo, de la capacidad. Decir que hay extraordinarias potencialidades y posibilidades de desarrollo para nosotros y para la generación de nuestros hijos y que no podemos tirar por la borda algo que es muy importante, que es la herencia que tenemos de nuestros padres. Una generación que se encontró una Andalucía y una España infinitamente peor que la que nosotros tenemos ahora y que con su trabajo y con su esfuerzo fueron capaces de legarnos este tiempo de oportunidad que en estos momentos tenemos. Todo eso tiene que pasar por un cambio político y tiene que pasar por un liderazgo, por una persona que crea convencida en estos valores, que ame a su tierra pero que la ame desde esa exigencia que se impone a sí misma. Y esa persona es Javier Arenas. Yo creo que Andalucía tiene un auténtico privilegio en tener a un líder político como Javier Arenas, persona a la que conozco desde hace muchísimos años, con la que he trabajado codo con codo, con la que me he sentido apoyado y ayudado en los momentos de dificultad que yo he tenido siendo presidente de una comunidad autónoma, siendo alcalde de Madrid, siendo ministro de Justicia, y siempre he encontrado en él el consejo certero y la inteligencia política para ayudarme a encontrar el camino para resolver los problemas. Tenemos una oportunidad formidable, no podemos desaprovecharla. No podemos mirar atrás, no podemos quedarnos en el conformismo. Tenemos necesariamente que ganar el futuro. No es que nos lo debamos a nosotros, es que se lo debemos a nuestros hijos. Y desde luego esa apuesta, yo lo digo, no solamente desde la militancia política, sino desde mi convicción personal, pasa por un apoyo generoso al Partido Popular y muy especialmente a quien yo deseo, por beneficio de los andaluces, que sea el próximo presidente de la Junta, a Javier Arenas. Los andaluces sí creemos realmente en Andalucía y además participamos de ese criterio de talento, de ese criterio de competencia y de ese criterio de esfuerzo.
Y de hecho, además, en los últimos 30 años lo hemos intentado, pero hemos venido escuchando un discurso hasta cierto punto hipnotizante en el que, al final, el resultado actual, en este momento, es que la mayor tasa de desempleo en España, y posiblemente de las más altas de Europa, es la andaluza, que aquí más del 50% de los jóvenes están parados, no tienen alternativas para encontrar empleo, tienen que emigrar. Aquí hay 400.000 familias en las que no entra prácticamente ningún subsidio ni ningún ingreso económico, en las que se mueven esas familias por debajo del umbral relativo de pobreza, y en este momento realmente hay una cierta sensación de desesperanza. Es cierto que hay una cita el próximo 25 de marzo. ¿Es necesario, es imprescindible ese cambio del que está hablando? En democracia no nos podemos quejar si teniendo la posibilidad de cambiar las cosas no las hemos cambiado. Por lo tanto, el lamento que yo no solamente entiendo, sino comparto, de esa actitud absolutamente obstruccionista del desarrollo de las formidables potencialidades del pueblo andaluz, que ha existido durante 30 años, tiene fecha de caducidad. Y esa fecha de caducidad es el próximo 25 de marzo. En una democracia, el acto más importante que puede realizar un ciudadano es ejercer el voto, porque con su voto está determinando el futuro. Y yo le digo una cosa, si algo me ha molestado a mí históricamente, y no hablamos solamente de la época actual, sino de todo lo que ha sido el estudio que he hecho de este país desde que tiene memoria de sí mismo, es que hay una cosa que siempre se dice, desde los discursos en las Cortes, hasta las reflexiones filosóficas, hasta los comentarios en un bar por la mañana tomando un café. Y es el sempiterno, a ver si arreglan esto. Nadie va a arreglar esto. Lo tenemos que arreglar nosotros. No van a venir salvadores. Somos nosotros los que podemos salvar la situación. Nadie tiene que venir desde fuera. Tenemos que ser nosotros, mediante el ejercicio de nuestra responsabilidad, acudiendo a las urnas, los que tomemos la decisión de cambio, porque si no hacemos eso, si pensamos que otros van a votar por nosotros, si nos creemos las encuestas y como nos gusta el resultado porque dice que va a haber un cambio y va a ganar el Partido Popular, decimos no hace falta que yo participe porque eso va a ocurrir, seremos responsables si Andalucía queda anclada en el pasado con 4 años más de gobierno socialista, que además en este caso, como todo el mundo sabe, ya ni siquiera sería un gobierno socialista, sino que sería un bipartito entre dos formaciones, al modo de lo que fue el tripartito catalán, que acabaría de hundir en la más absoluta de las incapacidades de progreso a una comunidad autónoma que está convocada al liderazgo dentro de España, que es Andalucía. Por lo tanto, la respuesta a su pregunta es rotundamente sí, está en nuestra mano, pero tenemos que tomar esa decisión. Nadie lo va a cambiar por nosotros, son los ciudadanos andaluces los que tienen que acudir a las urnas, los que tienen que ejercer su responsabilidad. Y mire, déjeme que le diga una cosa, incluso por encima de ideologías políticas. Hay momentos en los que la normalidad del país o de las comunidades autónomas nos permiten decidir, hombre, me gusta más esta ideología de este partido porque se adecua más a lo que yo pienso, o esta propuesta concreta en materia de infraestructuras, de sanidad, de educación, puede estar más cercana a lo que son mis intereses. Y eso es legítimo. En estos momentos dramáticos en los que estamos viviendo, hay que hacer un ejercicio de responsabilidad, incluso por encima de las ideologías. Y yo le he oído una cosa a Javier Arenas que me parece que es muy importante. Él no va a recibir los votos como un cheque en blanco, ni como una adhesión incondicional. Él sabe, como sabemos todos los que nos hemos presentado a cualquier tipo de elección, que todos los votos no es que sean prestados, es que son condicionados. Condicionados al cumplimiento de nuestros compromisos y de nuestros programas. Y por eso yo me atrevo, de verdad, y aprovecho esta ocasión para decirle a todos los andaluces, pero no solamente a los que tradicionalmente nos han apoyado al Partido Popular, a los que han votado al Partido Socialista, cualquier otra opción política, que en este momento crítico, sabiendo que no les vamos a defraudar y que jamás vamos a abusar de esa confianza, si nos la quieren dar el próximo día 25, tienen que apoyar el cambio. Tienen que apoyar el proyecto del Partido Popular, tienen que apoyar a Javier Arenas. Evidentemente el 25 de marzo es el día que los ciudadanos andaluces tenemos que ejercer nuestra responsabilidad y nuestros derechos, sin género de duda. Y además nos compromete ese voto
Ese voto que demos ese día nos compromete y debe de comprometer a nuestros responsables públicos. Quizás no ha sido exactamente esta la situación que hemos estado viviendo en la administración socialista de la Junta de Andalucía a lo largo de estos años, porque hemos estado viendo los casos de Mercasevilla, los casos de los ERE falsos, subvenciones irregulares o incluso sin procedimiento alguno a fundaciones y ayuntamientos afines del Partido Socialista. Hemos estado viendo fraudes en planes de reindustrialización, prácticamente desfalcos a proyectos de recuperación de empleo, y ahora nos estamos enfrentando a una nueva engendro, se llama Invercaria, en el que la propia presidenta Laura Gómez de esta empresa pública, en una grabación, reconoce que ella es la que mejor inventa pues la documentación que sea necesaria para justificar proyectos, subvenciones a proyectos que ya se han dado. Esta impunidad parece que no se comprometen realmente con los andaluces, parece que están comprometidos con otras cosas y da la impresión como de una estructura organizada de corrupción más allá de lo que puede ser una irregularidad concreta a la que antes se refería usted, señor Gallardón. Y se relaciona directamente con algo que también comentábamos antes, que es con esa sensación de impunidad, de que al final, como no se va a producir alternancia en el poder, pensaban ellos, podremos hacer cualquier cosa durante todo el tiempo. Mire, yo creo que cuando se vicia una administración en el sentido de que al margen de la competencia y de la honestidad, que sin duda la habrá, individual, de muchas de las personas que ahí trabajan, se introduce un mecanismo del que vale todo y que lo político partidario puede anteponerse al interés general de los ciudadanos, eso es una enfermedad que no admite una cura terapéutica, sino que exige la cirugía. Y la cirugía, en este caso, es extirpar los tumores, extirpar los elementos que han contaminado al resto de la propia administración, que han llevado, y lo hemos visto estos días en los medios de comunicación, a la protesta de algunos de ellos que se negaban a participar en esa estrategia de inventar lo que no está escrito a los efectos de poder justificarlo después. Yo creo que cuando se produce un caso de corrupción en una administración pública, los ciudadanos tienen que llevar todo el reproche a aquel que se ha corrompido, sin duda. Pero la mirada inmediata tiene que ser a la reacción que ha tenido el poder político. Aquellos que tienen la posibilidad, después de no haber podido cumplir, la obligación de prever y evitar que semejante cosa ocurra, pero eso le puede pasar a cualquiera. Porque por muchos mecanismos de prevención pueden existir personas que sean capaces de burlarlos. La clave de la exigencia política es cómo se reacciona después. Y cuando se reacciona, no solamente reconociendo, exigiendo responsabilidades, sino apartando a todos aquellos que han tenido vinculación con una irregularidad, el ciudadano puede confiar que ese responsable político efectivamente se ha visto sorprendido y por lo tanto defraudado de lo que ha ocurrido. Cuando la reacción es de complicidad, cuando la reacción es de ocultación, cuando la reacción es de restar importancia a la gravedad de los asuntos, yo creo que se asume una responsabilidad política muy severa. Necesitamos el cambio. No podemos de ninguna de las formas pensar que vamos a seguir 4 años más en una administración que ya no tiene mecanismos propios para poder darse a sí misma el oxígeno suficiente para resolver los problemas de los ciudadanos. Y yo creo que esa oportunidad es la que los andaluces de ninguna de las formas van a desaprovechar el próximo día 25. Una última pregunta, muy breve, si me permite, señor Gallardón. Como ministro de Justicia, ¿qué piensa de que órganos superiores, órganos judiciales superiores, hayan tenido que salir en defensa de la jueza Alaya ante los ataques insistentes que ha tenido de dirigentes socialistas muy destacados en Andalucía? Mire, desde que yo soy ministro de Justicia, que no hace mucho tiempo, pero la vida es muy intensa y la vida judicial también, ha habido muchas resoluciones judiciales que han afectado mucho al Gobierno de España, a todos los ciudadanos y en los que habíamos participado como Gobierno, estableciendo un criterio u otro. Algunas nos han llenado de satisfacción, con otras hemos discrepado, de una forma radical, porque no era el planteamiento que había hecho el Gobierno. Jamás hemos dejado no solamente de respetar, sino de apoyar a los jueces que han dictado esas resoluciones. Si hay algo clave en una democracia, es la división de poderes.
Y nunca, nunca el Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo no solamente es el Gobierno de España, son también los gobiernos de las comunidades autónomas, jamás deben obstaculizar, interferir, ni de ninguna de las formas desautorizar resoluciones de carácter judicial. La crítica siempre, absolutamente siempre, es legítima. Cuando el Poder Ejecutivo, en lugar de constituirse en un colaborador eficiente y necesario de la garantía de nuestros derechos, que es un Poder Judicial independiente, lo que hace porque le teme a la resolución, porque le disgusta la resolución, es situarse enfrente, a partir de ese momento, desde mi punto de vista, pierde toda credibilidad ante los ciudadanos. Yo le puedo asegurar, de verdad, que en muchos casos, y los ha habido, y podríamos enumerar muchísimos, en los que nosotros hemos discrepado de resoluciones judiciales, nunca hemos dejado de apoyar a los jueces que las han dictado. Eso es el Estado de Derecho. Cuando quien gobierna se cree que la legitimidad que le da haber sido elegido por los ciudadanos le permite ignorar la resolución de los jueces, que es tanto como decir ignorar la ley, a partir de ese momento, desde mi modesto punto de vista, ha perdido cualquier capacidad para seguir gobernando. Señor Gallardón, hemos acabado el tiempo. ¿Un último mensaje? Estamos frente al 25 de marzo, la situación de Andalucía es la que es. Un último mensaje. Rotunda confianza en el futuro. Rotunda confianza en Andalucía. Fe absoluta en la capacidad de los andaluces. Hay alguien que puede pensar, viendo el panorama actual, viendo esos datos de desempleo, viendo a los jóvenes a los que usted citaba en la mitad parados de una tierra que lo prometió todo y que hoy puede incurrir en el pesimismo. No es verdad. Andalucía puede y va a ganar su futuro. Andalucía, créame, y sé que esto se está grabando, liderará España en ilusión, en ideas, en capacidad de poner proyectos en marcha. Pero para eso necesita un cambio. Y ese cambio es el que hoy ofrece con generosidad, sin excluir a nadie, convocando a todos, un partido, el Partido Popular, y un líder político que desde mi punto de vista es, no solamente de Andalucía, sino de toda España, uno de los grandes políticos que tenemos en estos momentos, que es Javier Arenas. Aprovechemos esa oportunidad. Muchas gracias, señor Alberto Ruiz Gallardón. Ha sido muy amable por dedicarnos su tiempo, por compartir con nosotros sus ideas y por repasar con nosotros la situación de Andalucía. Y esto ha sido todo hasta hoy. Noticias Segunda Edición se despide de ustedes. Buenas noches, hasta la próxima edición.